Colma, en California, es un gigantesco cementerio donde 1,5 millones de muertos de San Francisco han sido sepultados en fosas comunes. Es bueno estar vivo en Colma, reza el lema de la ciudad californiana que posee más residentes muertos que vivos. En la ciudad del silencio, como se le conoce popularmente a Colma, los vivos son superados en número de forma aterradora. Mientras que la población ronda los 1.700 habitantes, sus 17 cementerios acogen a más de 1,5 millones de cadáveres. En este video conoceremos más detalles de Colma, la ciudad de los cementerios en California. La necrópolis de Colma en California, Estados Unidos, es un fenómeno raro, uno de los pocos en el mundo, en donde solo el 0,1% de la población está viva. Residen oficialmente 1.500 personas sobre tierra y 1,5 millones bajo tierra, repartidos en 17 cementerios. 4 no confesionales, 4 judíos, 2 chinos, 1 japonés, 1 griego, 1 italiano, 1 católico, 1 para mascotas y otro para personas sin recursos. Esta necrópolis de millones de cuerpos tenía un lugar de descanso ubicado en la vecina San Francisco, pero esta aprobó una ley el 26 de marzo de 1900 en la cual no se permitían más entierros en San Francisco y en todo el distrito administrativo. Hay que destacar que la peste bubónica estalló en San Francisco en 1900. La fiebre del oro de mediados del siglo XIX había atraído a cientos de miles de personas a San Francisco, y con ellas llegaron también enfermedades que aumentaron la mortalidad. Tan pronto como la plaga estuvo bajo control, la ciudad fue golpeada por el terremoto de 1906. Toda la ciudad se incendió y se convirtió en cenizas. 12 años después, justo cuando estaba comenzando la recuperación de San Francisco, la pandemia mundial de la gripe española golpeó la ciudad. Los 26 cementerios de la ciudad estaban prácticamente llenos y sus propietarios buscaban nuevos lugares para enterrar a los muertos. Por esta razón, se escogió esta zona a 15 kilómetros al sur de San Francisco como solución funeraria. Y había que acelerar el proceso, dado que en 1912 los cementerios dentro de las ciudades se habían convertido en un riesgo para la salud de la población. Las autoridades municipales emitieron un aviso de que todos los cuerpos fuesen desenterrados y reubicados en Colma. Aproximadamente 150.000 cuerpos fueron trasladados entre 1920 y 1941, siendo el resultado final hasta hoy en día vigente que el 70% del espacio territorial municipal de Colma lo ocupan los cementerios. La finalización de la reubicación se atrasó hasta después de la Segunda Guerra Mundial. En San Francisco solo se pueden encontrar restos de los antiguos cementerios. Algunos de los fallecidos fueron enterrados en fosas comunes en Colma, pero sus lápidas permanecieron en San Francisco. Partes de ella todavía se pueden encontrar en las aceras adoquinadas, paredes y calles de la ciudad. La ciudad de Colma tiene un área total de 5 kilómetros cuadrados. Curiosamente, se ha creado una fuerte economía funeraria con múltiples floristerías, sepultureros, canteros y jardineros que prestan servicios en los Campos Santos. Actualmente, la economía del pueblo se ha diversificado un poco más, aumentando los ingresos a las arcas fiscales. Una de las vetas de negocios que destaca últimamente son los tours que recorren las tumbas de los famosos. Entre ellos destacan la de Joe DiMaggio, jugador de béisbol y ex marido de Marilyn Monroe, Levi Strauss, el inventor de los pantalones vaqueros jeans, y William Randolph Hearst, un magnate de los periódicos. Hay políticos, magnates, estrellas del deporte, militares, artistas e incluso presos de Alcatraz. Cuenta la leyenda que el perro de la cantante Tina Turner está enterrado en Colma.
Al final del recorrido, los turistas pueden descansar en la taberna de Molloys, de origen irlandés, que está en Colma desde 1883, antes de la construcción de los distintos cementerios. Al contrario de lo que se pudiera pensar, el ambiente en Colma no es lúgubre ni pesado. En ella, los lugareños insisten en celebrar la vida sin dejar de respetar a sus muertos. Si te gustó el video, no olvides darnos un me gusta, dejar tus comentarios más abajo y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.